Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su programa, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, con ustedes Chesnel Calcaño. En este programa que tiene más que nada un fin social, que es informar a toda la población y a un público también que nos sigue de manera selecta, que son los estudiantes de Derecho y abogados y abogadas, que le interesan las discusiones jurídicas. En la noche de hoy nosotros nos hemos trasladado a la oficina de abogados Aguilera y Cerulle a conversar con uno de sus integrantes y fundadores, el licenciado Mario Eduardo Aguilera, quien nos va a tomar o a ponernos en conocimiento sobre el régimen penal de las personas jurídicas. Esta noche nosotros vamos a conocer lo que es el cumplimiento normativo, cómo eso es observado por el proyecto de Código Penal y además cómo a nivel global las empresas han tenido que ser observadas por el Estado. Si eso lacera de alguna manera lo que es la determinación empresarial y cómo pudiere quizás vulnerarse un poco el principio de legalidad en el establecimiento de los tipos penales de la responsabilidad penal de las empresas. Todo eso nosotros lo vamos a conocer luego de una breve pausa comercial, así que no le cambien. Gracias por continuar con este su programa, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Como le establecíamos hace un momento, nos encontramos desde la oficina del licenciado Mario Eduardo Aguilera, donde vamos a conversar sobre el régimen penal de las personas jurídicas. En el día de hoy nosotros tenemos este invitado quien conoce muy bien este tema, un tema que está muy en boga en la República Dominicana a propósito de la modificación del Código Penal. Sabemos que todavía en este momento cursa ya en el Senado dicho código y vamos a conocer nosotros de la mano de este excelente abogado cuáles son los elementos que constituyen esto que va más allá de la responsabilidad penal de las personas físicas, sino que ya estamos hablando de que las empresas también pueden ser penalmente responsables. Muchas gracias, Mario, por aceptar la invitación a este, que también es tu programa. Para mí es un placer que tú puedas estar con nosotros, que puedas hablar de esto que tú sabes y que, como establecíamos, es un tema que no manejan muchos abogados, a propósito de la misma teoría del delito, que es un tema también que en las mismas universidades esperamos que en algún momento sea incorporado a la cátedra. Pero este tema, a mi juicio, lo primero que me gustaría a mí saber, ¿por qué tú conocer eso? ¿Qué te lleva a ti? A tú querer decir, déjame yo, dentro del derecho penal, aprender sobre el régimen penal de las personas jurídicas. Gracias, primero de todo, déjame darte las gracias por invitarme y que el honor es mío de estar aquí acompañándote en este tema. Mira, para mí ha sido un tema trascendental. Desde grado me llamó mucho la atención el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque lo veía, vamos a decir, muy interesante de cómo poder adoptar o cómo poder aplicar eso que tú bien dices, la teoría del delito, que es un sistema de imputación que ha sido concebido y desarrollado para las personas físicas, como yo, y entonces extrapolar eso a esta ficción que nosotros llamamos personas jurídicas. Definitivamente que ahí hay unos temas interesantísimos, hay unos aspectos que se abordan de una manera diferente y que de una u otra forma siempre estuvo tocándome la puerta y llamándome la atención de una u otra forma, hasta que por fin tuve la oportunidad de inmiscuirme mucho más a través de los estudios cobrados que después hice, estudié maestría, y tanto fue así que entonces mi investigación de tesis de maestría entonces abordo y me dedico entonces de lleno a tratar y investigar este tema. ¿En qué se basó esa tesis? Porque, bueno, tengo conocimiento que en algún momento, y esperemos que así sea, está pensando en publicarla. ¿Qué tú desarrollas en tu tesis de posgrado, ¿no? Yo hago dos análisis. Uno desde el punto de vista de
política criminal, porque tengo que abordar, o tuve que abordar, el por qué y el para qué de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y entonces después un punto de vista más dogmático, donde entonces analizo los sistemas de imputación y hago análisis comparativo de las leyes penales especiales que contemplan la responsabilidad penal de la persona jurídica en República Dominicana. Entonces ahí mismo, y basándonos en eso que tú has establecido, que veo que fue de manera binaria, ¿no? que trabaja esa tesis, ¿por qué vamos a decir, el derecho penal inicia ese deseo de ir más allá de las personas físicas a establecer responsabilidades de, como tú muy bien establecías, una ficción, porque es una ficción jurídica de las personas jurídicas? ¿Por qué? Primero que habría que dar un paso atrás. Y como siempre he dicho, esto no es un tema de que, bueno, un Zaffaroni o un Rotzin o la dogmática penal en general se levanta un día y dice, vamos a dar la responsabilidad penal a la persona jurídica. ¿Por qué? Ya hemos hablado mucho de la responsabilidad penal de la persona física, vamos ahora a expandir. No. Esto es un tema que nace como una necesidad de política criminal. Si se quiere, el tema comienza a desarrollarse con estudios o con factores propios más que del derecho penal, de la criminología. ¿Por qué? Porque se comprobó, por ejemplo, una de las principales causas que llevan al cambio de paradigma de sociedad de delincuentes a sociedad de delincuentes es precisamente que dentro de las sociedades comerciales, dentro de este gran ente económico, se comprueba que existen agentes criminógenos propios. Es decir, que dentro de estas sociedades hay, como se pudiera decir, una subcultura. Tenemos una cultura social, pero dentro de estos entes se da una cultura propia de ellos. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que como era una cultura propia, también, y tal vez propia la propia naturaleza humana, entonces también se comenzaron a ver agentes criminógenos propios. Es decir, factores, conductas, acciones, un espíritu corporativo que se desviaba. Se desviaba de estos éticos corporativos, o sea, del buen actuar en el comercio, en las empresas, y se desviaba hacia lo que es la delincuencia. Entonces, estos agentes comenzaron a proliferar dentro de una u otra empresa. Entonces veíamos que a través de las estructuras corporativas se estaban cometiendo conductas típicas propias, e incluso hasta especiales porque no eran lo común. Entonces tú tienes eso, pero también tú tienes que el crecimiento económico, la creación sistemática a través de las empresas de bienes y servicios, también conlleva a la creación sistemática de nuevos riesgos a bienes jurídicos. Imagínate una empresa minera que evidentemente tiene su umbral de riesgo permitido, pero que por imprudencias o por ese desvío de la cultura corporativa, entonces escapaba a ese umbral de riesgo permitido, entraba a un riesgo que ponía, valga la redundancia, en riesgo o afectaba también bienes jurídicos protegidos. Entonces tú tienes que, ya no puedo decir que solamente es la conducta individual de la persona la que pone en riesgo o lacera bienes jurídicos, sino también esa conducta compleja, esa conducta plurisubjetiva que se da en las sociedades comerciales propiamente. La sociedad como tal, ya no el individuo, sino la sociedad como tal, también crea riesgo para los bienes jurídicamente tutelados. Eso es una cosa. También, como cada vez más tenemos un aumento de la complejidad en las estructuras de las empresas, también se comenzó a ver un vacío de punibilidad. Es decir, ya el derecho penal, vamos a decir clásico o duro, ese derecho penal, a través de su sistema de imputación, se volvía ineficiente a la hora de delimitar y de sancionar conductas que se habían cometido a través de las empresas y que deberían entonces en la comisión de un tipo penal. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, tú tienes una plurisubjetividad, tú tienes el concurso en la persona jurídica o en las empresas. Es importante eso, Mario, es importante conversarle a nuestro público
Cuando tú haces acotación de plurisubjetividad, ¿a qué te refieres? Ahí no. La plurisubjetividad es que en las empresas hay un conglomerado de personas y entre ellas se divide el poder de decisión, el poder de acción dentro de la empresa. Entonces tú tienes una decisión, pero que esa decisión fue tomada por muchas personas. Tú tienes una acción, pero esa acción realmente fue el conjunto de pequeñas acciones de muchas personas. Pero al final da una acción y esa acción entonces se establece que ha sido la persona jurídica que la... Entonces, pero que es un elemento complejo lo que tú estableces, porque nosotros tenemos por un delito, por establecer posesión de sustancia controlada. Juan estaba caminando por la calle Duarte, aquí en Santiago, y viene un operativo, lo detienen, lo revisan, respetándole su derecho, y encuentran que él posee marihuana. Él tiene la posesión, es decir, ya él configura el verbo típico de poseer sustancias controladas. Y la acción de Juan es una acción típica, antijurídica, le es imputable. Ahora, cuando tú me dices que ha habido una empresa, y vamos a ejemplo que tú estableces, una empresa minera o pudiera ser una empresa avícola que verte, por ejemplo, una sustancia a un río y lacera la biodiversidad, esa empresa tiene un gerente, pero esa empresa también tiene un sistema de dirección, un consejo que toma las decisiones. Pero esa empresa quizá no es responsable de que Juan, que es el encargado de la planta de tratamiento, no haya observado las condiciones para que no pasara eso. Entonces sabemos que hay un riesgo permitido, como tú establecías. ¿Y cómo entonces puede el Ministerio Público y el juez determinar en ese sistema, decir, bueno, él es imputable esa conducta a la empresa? ¿Y a quién dentro de la empresa? Por eso es tan importante la expansión del, vamos a decir, al final del delito, ¿no? O del sistema de imputación para que abarque también a la persona jurídica. Porque ¿qué pasa? Tú tienes, como te explicaba, la progresividad, el concurso de voluntades, el concurso de poder de decisión dentro de la empresa. Porque hay que entender, como tú bien señalabas, que las empresas son un microestado. Ahí hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo. Ahí tú tienes el órgano de administración, que se ejerce por el gerente o el representante, pero también tiene un órgano superior, que es la Asamblea General, que es el máximo poder de decisión dentro de la estructura corporativa. Entonces, eso hay que entender para entonces establecer la necesidad, cuando se comete un delito, de tener un sistema que me permita ir más allá. Mira como tú me dices, ¿qué pasa si esa empresa avícola, o esa empresa minera, o esa empresa X contamina el medio ambiente? ¿A quién me lo voy a imputar? ¿Se lo voy a imputar a la empresa o se lo voy a imputar al obrero, que es el que vierte el líquido contaminante en el ambiente? Dárselo al obrero choca. Dice, pero el obrero está cumpliendo la orden de quién. De un gerente, pero vamos a ver el nivel jerárquico de ese gerente. Si de verdad esa decisión de ese gerente de decirle al obrero que vierte ese líquido contaminante en el ambiente, se puede entender como que ha sido la propia empresa que lo ha decidido, o es solamente él. Entonces, para eso es importante el sistema o los sistemas de imputación de responsabilidad penal hacia las empresas, para saber cuándo yo voy a ser responsable, bueno, a ese gerente que actuó al fin y al cabo, bueno, tal vez dentro de sus funciones de la empresa, pero no se puede imputar que esa decisión que lo tomó es una decisión de la empresa, o cuándo sí podemos decir, sí, que usted estaba ejerciendo como representante de la empresa y su decisión es la decisión de la empresa. Mario, pero me surge una interrogante con respecto al sistema probatorio. Porque en base a lo que tú me estás diciendo, determinar la responsabilidad penal de una empresa viene, a mi juicio, del mismo seno de esa empresa, porque las pruebas para poder determinar la responsabilidad o no de esa empresa están dentro de ella misma. Entonces, a tu juicio, ¿cuáles son las trabas y las situaciones que se le pueden presentar, en este caso al órgano acusador, para poder determinar, o cuáles son los sistemas de control externos que hay
para poder de alguna manera generar elementos de prueba que no necesariamente dependan de la empresa. Mira, precisamente esa es una de las causas que crean la necesidad del cambio de paradigma. Cuando se dan este tipo de conductas típicas, como tú bien dices, son complejas. Y son complejas, también no será la atención de la prueba. Porque, como tú bien dices, pasan en el seno de la empresa. Ahí donde incluso hasta el Estado le cuesta llegar. Entonces, para solucionar eso, que eran los vacíos de punibilidad que antes te decía, aunque esta situación parte de los vacíos de punibilidad que antes te decía, se crea el concepto en la doctrina de lo que se llama global governance. Esta es una función primordial para la investigación, porque de una u otra forma se crean los mecanismos para que las empresas, una vez concretado un hecho típico en su seno, se pongan a la par del Estado para la investigación y la delimitación de responsabilidades. Entonces, ahora tú tienes un equipo para la investigación de estos tipos penales que se crean a través de la estructura empresarial. Tiene un equipo de la propia sociedad que se va a ver compelida o se va a ver beneficiada de aportar a la investigación y por otro lado al Estado. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Ahora mismo, el mecanismo por excelencia que ayuda a la delimitación de las responsabilidades, a la identificación de los infractores, a la obtención de la prueba, es lo que se llama el Criminal Compliance Program o el programa de cumplimiento normativo. Porque ese programa de cumplimiento normativo obliga a las empresas, so pena de comprometer su responsabilidad penal, de no tenerlo, a que actúen, a que colaboren con las empresas, con la investigación. En un primer momento, el programa de cumplimiento normativo debe, dentro del seno empresarial, dar las herramientas necesarias para que el delito sea evitado. Prevención. Pero en un segundo momento también el programa debe ser lo suficientemente eficiente para rápidamente saber identificar quién ha cometido la infracción y por qué. Pero entonces, ¿cuáles son los elementos que debe tener en la parte preventiva para que se pueda determinar que realmente hay un compromiso por parte de la empresa y no una complicidad en los actos? Es una muy buena pregunta. Los programas de cumplimiento, cada vez que se legisla sobre ellos, se observan un mínimo de requisitos. Tiene que haber un compliance officer, o sea, tiene que haber una persona o un órgano independiente a los demás órganos de la empresa, dependiendo también de la estructura. A una gran empresa tú le puedes solicitar que sea un órgano independiente. A una mediana o pequeña empresa, bueno, puede ser el mismo gerente o el mismo órgano administrativo que también ejerza las funciones del compliance officer. Eso es lo primero. Bueno, sería también lo segundo, porque lo primero sería tener el programa. Y ese programa entonces tiene que abastecerse de herramientas que ayuden a la vigilancia, a la supervisión y al control de todo lo que pasa en la empresa. Ese programa tiene que tener también un esquema de riesgo o una identificación de los riesgos penales que afronta la empresa, de acuerdo a su red social. Si yo tengo una empresa, como yo digo, una minería, ya me cogí por ese ejemplo, una empresa minera, evidentemente que tiene que observar el 6400 de nuestro país, que es sobre la protección del medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que yo tengo? O sea, ¿cuáles son las conductas típicas a las que yo me vuelvo más propenso de acuerdo a mi agente social? Evidentemente, las delitos sociales o los delitos ambientales. Pero de esos delitos ambientales, ¿a cuáles yo soy más propenso? ¿Cuáles, con la actividad que yo realizo día a día, yo pudiera cometer con más facilidad? O me pudiera haber envuelto en una punición imprudente o dolosa. Bueno, de 100 delitos que hay, por poner un número, yo soy muy propenso a cometer 20. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser mis herramientas para yo no cometer esos 20 tipos penales? ¿Cuáles van a ser mis herramientas de prevención para yo no llegar a comprometer mi responsabilidad a través de la comisión de esos tipos penales? Entonces, a partir de ahí se crea todo un engranaje de prevención, de control, de vigilancia. Ahora, parte de que el compliance surta los efectos jurídicos que beneficiarían a la empresa de cara a un posible proceso es que haya una verdadera implantación e implementación del programa. El programa no puede ser evaluado.
El programa no puede ser el programa. Yo no hago nada con tener el programa ahí y no ejercerlo en el día a día. Que sus controles no sean observados tanto por la alta dirigencia como el más bajo, vamos a decir, en el estrato corporativo. Tiene que ser una cosa lineal, vertical, horizontal. El programa debe premiar a todos y debe involucrar a todos, porque de ahí viene su efectividad. Y si yo no cumplo con esa verdadera efectividad en el programa, entonces el programa no me puede dar a mí los beneficios que la ley establece, de exoneración o atenuación de responsabilidad. Excelente, Mario. Me parece muy interesante ese tema que tú tratas. A propósito de la realidad en la República Dominicana, donde nosotros, vamos a decir, desde el año 2000 hacia acá, pues hemos visto una proliferación de empresas y vamos a decir, la misma globalización ha permitido que la República Dominicana se coloque a la par del mundo, donde antes teníamos nosotros que esperar que un primo, un hermano que fuera a los Estados Unidos nos pudiera traer artículos que estaban siendo producidos en China, en Europa o en Estados Unidos, y ya hoy nosotros, por la vía de la web, por la vía de la compra directa allá en la República Dominicana, ya todas las multinacionales están acá, pues nosotros podemos tener acceso. Ahora, a mí me surge una pregunta con respecto al cumplimiento normativo. ¿Habría que esperar la comisión del delito o el Estado debe tener o puede tener instituciones que vigilen las empresas a los fines de verificar de que las empresas puedan tener esos programas y que realmente también los realicen? Eso me gustaría que tú me lo respondas, pero luego de una breve pausa comercial, así que no le cambien. Gracias por estar en contacto con su programa, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Como nosotros hemos estado innovando en esta nueva temporada de este programa, trayendo a un sinnúmero de personalidades del ámbito jurídico a conversar sobre temas de derecho, pero no ya temas que han sido de alguna manera muy debatidos, como muchos elementos sobre garantías jurídicas y demás, sino temas que a ustedes como amigos televidentes deben importarle, porque son temas innovadores y como ustedes saben que siendo el derecho una ciencia social, pues vive en constante evolución, porque también así los infractores también viven en constante evolución, buscando la manera de cómo robarse de alguna manera la propiedad de otro o cómo lacerar algún bien jurídico protegido. Antes de la pausa nosotros le conversábamos con Mario y le preguntamos con respecto al hecho de la existencia o no a nivel normativo de una institución que se encargue de velar porque las empresas privadas cumplan con una amalgama, vamos a decir así, de elementos que permitan que no se infrinja la ley en el seno de esas instituciones. Entonces, ¿existe eso en algún lugar del mundo, Mario? Y me pregunto también, a la luz de los empresarios, que yo sé que tienen siempre esa interrogante o ese miedo de que el Estado pueda meterse, como dirían coloquialmente, meter su nariz en el pastel de ellos. ¿Cómo eso pudiera también verse el Estado inmiscuyéndose dentro del manejo de una empresa privada? Mira, con la primera parte de la pregunta, aquí a nivel nacional no tendríamos una entidad pública o gubernamental que se dedique al tema de, vamos a decir, la certificación del compliance. Salvo, quizás pudiera entrar dentro de sus funciones, que es la UAF, pero evidentemente que eso solamente sería para temas eminentemente de lavado de activos, o sea, exclusivamente de lavado de activos. No sería competente para certificar compliance para otro tipo de empresas o otro tipo de actividades que no sean ya las delimitadas o los delimitados como sujetos obligados financieros o no financieros. Sí, hay otros países que evidentemente tienen entidades gubernamentales o estatales que te certifican el compliance. Chile tiene
Y sé de España que tiene. España tiene la Asociación Española de Normalización, que tiene una norma que se llama la norma UNE 19601, que exige como requisitos obligatorios ciertos parámetros que deben cumplir el compliance para entonces certificarse. Y evidentemente a través de la entidad se le da seguimiento periódico al sano o al efectivo cumplimiento del programa. Eso aquí todavía no lo tenemos así a nivel general. Entiendo que va a ser una necesidad luego de aprobar el proyecto de Código Penal tal como está ahora, si se aprueba. Con la segunda parte de la pregunta, ¿es preocupante para las empresas? Habría que ver, porque tenemos que ver con qué dinámica el Estado dominicano o con qué espíritu el Estado dominicano asumiría la certificación y el control de las actividades de la empresa de cara a la prevención de las crisis. Porque no podemos olvidarnos de esa separación empresa-Estado y que garantiza un modelo socioeconómico que hasta ahora es el que más nos ha funcionado. Entonces, inmiscuirse demasiado puede ser problemático. No inmiscuirse también es problemático. Entonces yo creo que el Estado debe buscar un punto medio donde no la serie de derechos ni afecte los intereses ni el sano desenvolvimiento de las empresas, porque tampoco es lo que se quiere, pero tampoco deje de lado que realmente hay una necesidad de prevención. Entonces, algo tú decías mucho antes de la pausa, hablamos y tú utilizabas la palabra exculpatorio. Decía, el hecho de que la empresa tenga lo que es ese régimen de cumplimiento normativo, donde exija que se cumpla, pues eso puede exculpar a la empresa. Entonces yo me pregunto, Mario, si hay una exculpación es porque hay una infracción jurídica. Entonces, si exculpa a la empresa, entonces ¿quién tendría la responsabilidad por esa infracción X? Lo que pasa es que el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica es un sistema de doble imputación. Yo imputo tanto a la persona física que realmente comete la infracción, vamos a decir, y también imputo a la persona jurídica si se da lo que se llama el hecho de conexión. Es el primer punto para pasar a evaluar la culpabilidad de la empresa, el hecho de conexión. Entonces, cuando yo compruebo que hay un hecho de conexión, yo paso la responsabilidad a la persona jurídica. Pero una y otra no son dependientes. Incluso en todos los códigos penales que establecen la responsabilidad penal de la persona jurídica, se define así, o se expresa así, se registró de esta manera, de que incluso cuando yo no pueda identificar a la persona física que real efectivamente cometió el ilícito, aún así, si yo logro comprobar que ese ilícito o esa conducta fue cometida en provecho de la empresa, fue cometida de acuerdo o a través de la estructura empresarial, aunque yo no identifique a la persona física, pero yo he identificado que esa conducta tuvo que haber sido a través de la estructura empresarial para poder materializarse. Entonces yo imputo todas las cosas a la empresa, porque el hecho típico de un culpable nació de ella, salió de ella, entonces también me involucro, independientemente de la suerte, de la responsabilidad de la persona física. Y también, claro, son totalmente independientes, tanto la responsabilidad de la persona física como de la persona jurídica. Nacen quizás de un mismo hecho, pero al fin y al cabo pueden llevar caminos totalmente diferentes. Ahora, a mí me llama mucho la atención eso, el hecho de que la empresa inobserve hacer, si se supone entonces que ellos tienen una obligación de hacer. Sí. Y yo sé que quizás una persona que ve este programa dice, bueno, pues ahí lo que hay una involuntariedad. Influencia, puede ser. Es decir, de alguna manera la empresa ¿cómo tú establecer de que la empresa pudo prever ese resultado? Porque entonces pudiéramos nosotros hablar ahí de que si ellos no pudieran, pero entonces ahí hablamos desde imprudencia consciente, imprudencia inconsciente. Entonces, ¿cómo nosotros analizar eso objetivamente, Mario? Porque entonces dejar eso en manos de un ser humano como Ministerio Público y de un juez, ¿cuáles son los elementos a tu juicio que debe observar un juzgador o un órgano acusador a la hora de verificar ciertamente? Entonces decía, bueno,
tiene que estar en régimen de cumplimiento. Sí, pero ¿cómo tú verificas objetivamente que eso se está cumpliendo? ¿Cuáles son los elementos que debiéramos nosotros observar rápidamente? Mira, eso que tú dices es uno de los puntos donde la doctrina no termina de ponerse de acuerdo y no es pacífico. O sea, la naturaleza de la responsabilidad, dolosa, imprudente. Bueno, la doctrina dice no, la empresa puede cometer dolosamente ilícitos. Pero cuando usted va realmente a la fórmula legislativa que tenemos en todo, vamos a decir, el 99% de los códigos, dice que la empresa va a ser responsable cuando ella no cumple con sus deberes de vigilancia, control y supervisión. Entonces, definitivamente tiene una influencia, porque tú dejaste de hacer un deber jurídico que la misma norma te impone a ti como empresa. Entonces, eso sería lo primero. Ver si realmente la empresa puede cometer hechos dolosos. La doctrina dice que sí, pero cuando vamos a la ley, por la propia fórmula, la configuración jurídica, la propia configuración, evidentemente que estaríamos ante una responsabilidad penal por imprudencia, por no haber por inobservancia a un deber de cuidado. O por, como le gusta decir a la doctrina, por no haberse organizado de una manera tal que evitaría el delito, un defecto de organización. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta si yo fuera fiscal y si yo fuera juez? Precisamente eso. El sistema no está acabado, el sistema de imputación no está acabado. Hay muchas zonas grises, hay otras preguntas que no se han respondido, porque tenemos un sistema que ha sido desarrollado para la persona física que ahora queremos extrapolarlo a la persona jurídica. Y evidentemente que van a haber vacíos, que van a haber cosas que no se van a poder aplicar tal cual, que se tendrán que mutar hasta qué punto puedo tal vez mutarlo sin desvirtuarlo. Se dice que hay un dolo empresarial, diferente al dolo que yo imputo a la persona jurídica, pero ¿hasta qué punto eso es dolo? El dolo empresarial, y no otra cosa que no sea dolo. Y a esa otra cosa, que no es dolo, pero le estoy diciendo dolo. O sea, al fin y al cabo, encontrar los fundamentos jurídicos para dar una respuesta certera de cara a fiscal, de cara a juez, no es tampoco una tarea que ya ha concluido y que bueno, está aquí la respuesta, sí, muy bien, no. Entonces, desde mi punto de vista, yo diría que tanto fiscal como eso lo que deberían tener pendiente es si la empresa se organizó de tal manera que evita el delito, o si la empresa no tuvo una autoorganización suficiente para evitar el delito. Y de ahí entonces yo obtener las consecuencias jurídicas de si es culpable o no. Porque para mí, al fin y al cabo, esa sería la principal causa que lleva al cambio de paradigma. De yo decir, no empresa, tú no puedes delinquir, a mi empresa, ahora sí. Tú sabes que a mí me causa mucho ruido eso. Y me causa mucho ruido a pesar de lo que tú dices, que yo lo veo muy adecuado, de que esto todavía necesita seguir avanzando. Y imagínate, el mismo derecho penal todavía hoy en día sigue avanzando, porque nosotros hablamos ya de imprudencia consciente, imprudencia inconsciente, deber de cuidado, deber de observar, y cuando antes nosotros no hablamos de eso, hablamos de muchísimos delitos abstractos, que uno diría, ¿cómo hablar de eso? ¿Por qué te digo? Porque en lo que tiene que ver con el principio de legalidad me choca un poco, porque para la determinación de la responsabilidad o no, o hasta la configuración del mismo tipo penal, se necesita la mano muy, vamos a decir, muy prudente, vamos a utilizar esta palabra, del actor que le toca acusar y de quien le toca juzgar. ¿Por qué te lo digo? Porque yo puedo como empresa quizás dar los cursos, tener mi régimen de cumplimiento normativo, dar los cursos y orientar a mi personal, pero quizás tú como juez entiendes que yo no hice lo suficiente. Entonces, no hacer lo suficiente a nivel legal, tú dices, ¿hasta dónde está ese concepto? ¿No entiendes tú que eso choca un poco con esa discrecionalidad? Le estamos dando mucha discrecionalidad a los actores y pudiéramos poner en riesgo la estabilidad empresarial también, Mario. Sí. Esos son los desafíos que trae la responsabilidad penal de la persona jurídica. A mí no coincido contigo en eso. Eso es un riesgo.
Porque, como tú bien dices, será el juez entonces, con una discrecionalidad, que evaluará lo suficiente o no del programa. Lo suficiente o no, o lo suficiente que ha hecho o no ha hecho. Si la empresa ha hecho lo suficiente o no. Entonces, al fin y al cabo, vamos a partir de criterios objetivos. Vamos a ver si tienen un programa de cumplimiento, si lo han implementado, si tienen un compliance officer, si ese compliance officer es independiente, si la empresa da los recursos, sí. Vamos a partir de eso, pero al final, en la evaluación, vamos a ser judicial de ese programa. Yo entiendo que siempre van a haber factores indeterminados, factores subjetivos, que dependiendo tal vez hasta la propia opinión del juez, el juez va a tomar una decisión en un sentido u otro. Entonces, como tú bien dices, quizás eso dé pie, esperemos que no, pero quizás eso dé pie a una discrecionalidad muy amplia de parte del juzgador, que no quizás. Habría que ver cómo evoluciona nuestra propia doctrina, nuestra propia jurisprudencia con esto, que es nuevo, para nosotros totalmente nuevo. Habría que ver la evolución de eso, pero pudiera llevarse tal vez a ciertos excesos, o ciertas evaluaciones que no sean estrictamente objetivas. Mario, yo no quisiera irme sin que tú me des tu opinión personal con respecto al proyecto de Código Penal de cara a lo que es el régimen de cumplimiento normativo. ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué tú entiendes? ¿Se ha hecho un buen esfuerzo? ¿No se ha hecho un buen esfuerzo? ¿Entiendes tú que hay unos temas que se están dejando a las leyes sectoriales cuando deberían colocarse en este código? A tu juicio, ¿qué opinión te merece? Ese proyecto, con un proyecto ya que le está saliendo bigote de tan viejo, ¿no? Sí. ¿Y cómo tú lo has visto? Porque lo he conversado contigo, que ha habido algunos cambios en el proyecto. Entonces, ¿cómo tú lo observas? Ya, empezamos de atrás para adelante con la pregunta. El código ha mejorado. El proyecto de código que se estaba discutiendo el año pasado, no es el que se está discutiendo ahora. Y he visto cambios muy positivos, principalmente en este tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ahora, yo entiendo que aprovechando ya la coyuntura de que estamos redactando un nuevo código penal, yo creo que, y quizás esa es la tarea que todavía inconclusa, y creo que va a quedar inconclusa, y es de ya terminar de unificar toda la normativa penal en el código. Porque aquí nosotros tenemos muchas leyes especiales que tienen un pequeño código al final, que son disposiciones penales, que ya ley que se respete y no tenga disposiciones penales al final, no es ley. Entonces, al final, eso, incluso a nivel de política criminal, es ineficiente tú tener tantas normas penales tan dispersas fuera del código matriz que es el código penal. Eso sería una observación que yo haría todavía al día de hoy al código en sí o al proyecto que finalmente nos va a dar un nuevo código penal. Con esto, principalmente con el tema de ahora, yo creo que el código ha avanzado mucho. Vuelvo y repito, el código del año pasado, o el proyecto del código del año pasado, que estaba discutiendo el año pasado, traía, por ejemplo, un sistema que la doctrina llama de heteroresponsabilidad, en ocasiones de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y es un sistema que yo he criticado mucho y que la mayoría de la doctrina critica mucho, porque ya, si derecho penal estás concebiendo a la persona jurídica como una persona imputada, entonces tú tienes que, inmediatamente tú haces eso, tú le identificas y tú le das, vamos a decir, esa potestad de que ella sea imputada, entonces tú tienes que reconocer todos los derechos que tú le reconoces a la persona física. Como tú no puedes tener un sujeto en el derecho penal con todas las garantías y otro con garantías disminuidas. Entonces, el sistema de responsabilidad por su propia estructura no permite que se respete garantía como presunción de inocencia, no permite que se respete la personalidad de la pena, no permite que se respete incluso principios de razonabilidad, proporcionalidad, o sea, la cera muchas cosas. Ahora,
lo he visto, el código ha dado un paso más allá y ha adoptado lo que la doctrina domina, un sistema de autorresponsabilidad, donde ya yo no voy a ser penalmente responsable a la empresa por el hecho de su gerente. No, yo voy a ser penalmente responsable a la empresa por su propio hecho. ¿Y cuál es ese propio hecho? No organizarse de tal manera que evite el delito. Yo le estoy reconociendo a la empresa que la empresa tiene, aparte de sus miembros físicos, una capacidad de autoorganización, autodeterminación. Ella misma, por ella misma puede determinarse, ella misma por ella misma puede organizarse. Entonces yo le estoy reconociendo eso. Y en la medida que yo le reconozco eso, y le reconozco su imputabilidad, entonces yo le puedo exigir a ella, como persona física, como empresa, una conducta adecuada a la norma. Entonces ya esa concepción de autorresponsabilidad o de responsabilidad por el hecho propio que ahora coge este proyecto, entonces sí se vuelve incluso más respetuosa de estos principios que cuando te refería el sistema anterior era deficitario. Ahora sí podemos hablar de que la empresa puede ser considerada inocente de prueba contraria, porque a ella va a haber que probarle que ella tuvo un defecto de organización y que ese defecto de organización fue lo que posibilitó el delito, que ella incumplió su deber de vigilancia, de control, de supervisión. Entonces yo voy a respetar el principio de inocencia, porque ella va a ser inocente hasta que yo no pruebe eso. Yo voy a respetar el principio de personalidad de la pena, porque yo le voy a imponer a la persona física la pena que le corresponde a él como persona física, y le voy a imputar y le voy a sancionar a la persona jurídica con la pena que le corresponde a ella y en el nivel de responsabilidad que le corresponde a ella, que va a ser ahora sí totalmente dependiente de la persona física. Entonces, es un sistema que realmente respeta en mayor medida, no en todo, pero en mayor medida, las garantías propias de todo el sistema penal subjetivo y penal activo, penal sustantivo y procesal penal. Excelente, Mario. Como siempre, tú sabes que el tiempo apremia en televisión, pero para nosotros sería más que un placer poder tener este conversatorio contigo, que esperamos en la medida de lo posible y de tus ocupaciones que podamos repetirlo. Ya en una próxima entrega, si la vida lo permite, también estará con nosotros el licenciado Miguel Díaz, que es también un ente que le interesa mucho ese tema y que también tiene mucho conocimiento sobre teoría del delito y que es parte de este programa, ¿no? Miguel es un cerebrito, como diría mi señora madre. A ustedes muchísimas gracias por seguir y seguirnos por nuestras redes sociales. Sigan a Mario como Mario Aguilera en las redes, porque siempre iba a decir su segundo nombre, Mario Eduardo, Mario Aguilera en las redes. Y este es su programa, ni más ni menos, Dentro de la Justicia. Gracias y esperamos que nos sigan sugiriendo temas para que nosotros busquemos personas como el licenciado Mario, que son especialistas en áreas específicas y que pueden dar un punto de vista distinto sobre temas que a ustedes les interesan. Muchas gracias y buenas noches.